esta mañana yo quiero que podamos aprender acerca de cómo una familia puede servir al Señor. Diga conmigo servir. Sabe que cuando uno está en este evangelio, si simplemente se vuelve un asistidor, llega un momento en como que no le empieza a hallar sentido a usted al llamado del Señor y al propósito de Él para nuestras vidas. Pero cuando uno se involucra en cualquier actividad, usted empieza a hacerse parte y toma ese compromiso y esa labor como uno solo. Y eso es lo que yo quiero que podamos aprender en esta mañana, que es bueno, hermano, no es nada que afecte nuestra vida, es más, nos ayuda a poder fundamentar y a poder crecer cuando nosotros como familia servimos al Señor. Es muy difícil cuando uno lo hace de una manera individual, porque probablemente en la casa no tenga apoyo del resto de los miembros de la familia. Pero cuando uno sirve al Señor, porque hablamos de servir, hermano, es un todo para uno. Todo se mueve basado en lo que queremos hacer y es agradar al Señor. A veces nos tocará muchas veces más tiempo que a otros, pero por eso estamos aquí, para poder aprender y tomar como ejemplo cómo el Señor anhela y desea que una familia le pueda servir. Porque así como edifica nuestro matrimonio, edifica a los hijos, edifican muchas cosas que surgen alrededor de la familia, pero también tenemos que pensar en lo poderoso y maravilloso que es poderle servir al Señor en familia. La base de la sociedad está fundamentada en la familia. Y si hay una familia temerosa de Dios, y cuando hablamos de familia incluye a todo, ¿verdad? Incluye al papá, mamá e hijos y todos los parientes que nosotros podamos impactar. Las estadísticas dicen que las personas que no sirven al Señor, tarde o temprano, en algún momento de su vida, terminarán alejándose de la casa del Señor. No se congregarán. Cuando usted sirve a Dios es una forma de mostrar la fe que uno tiene. Y le voy a pedir que usted pueda abrir su Biblia en Nehemías capítulo 4 versículo 13. Un tiempo atrás estudiamos una serie acerca de la reconstrucción y estaba fundamentada en lo que era el libro de Nehemías, cómo se edificaron los muros. Y a veces miramos a Nehemías como aquel hombre que el Señor usó, sacarlo de una comodidad del palacio del rey, ser sirviente del rey, pero lo mandó y lo llamó para poder edificar unos muros. Y todos nos sentimos familiarizados con eso, de cómo el Señor usó a Nehemías, pero no vemos más allá de lo que Nehemías hizo, y eso es lo que yo quiero que en esta mañana podamos nosotros compartir. Dice Nehemías capítulo 4 versículo 13, dice así. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse, ¿qué dijo Nehemías ahí, hermano? Al pueblo, ¿por qué? Por familias. Mire, no era el cerquito que a veces nosotros nos podemos imaginar que iba a ser Nehemías, hermano. Era levantar muros alrededor de toda la ciudad. Pero no tanto era lo impresionante que el pueblo hizo en levantar ese muro, porque si usted recuerda, y lo vamos al contexto de la Biblia, ellos eran un escarnio de los demás pueblos. Eran la vergüenza. Todo el mundo se burlaba de ellos y se burlaba de Dios mismo, porque era el pueblo de Dios. Pero Nehemías entendía de que era algo que no lo podían hacer solos, ni siquiera un ejército de hombres, sino que tenía que incluir toda la familia. Por eso diga conmigo, toda la familia. Hermano, porque ahí estaba la seguridad y la confianza de que la obra no se iba a detener. Sigue diciendo la palabra de Dios. Dice: puse al pueblo por familias. ¿Con qué, hermano? Con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Proféticamente, cada uno de estas armas de guerra tienen un significado. No simplemente es observarlo de una manera literal, sino que había algo que ellos tenían para poder defender. Y usted sabe que cuando estudiamos acerca de la armadura de Dios, cada una de ellas tiene una razón y una función en la vida del creyente. Pero seguimos leyendo. Dice versículo 14: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros, ¿qué dice? Por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea.
Había un grupo de personas que indudablemente entendían lo que Nehemías quería hacer por orden del Señor de poder levantar esos muros, y había ciertas personas que se podían resistir a participar a eso. Pero dice, no lo hagan por su estatus, no lo hagan por lo que ustedes ahora creen que tienen, háganlo ahora por su familia. Por eso la palabra claramente dice, háganlo por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por los hermanos, háganlo por alguien. Hermano, la familia es un todo, usted sabía eso, ¿verdad? Muchas veces no lo hacemos por mí o por alguien, sino que lo hacemos para primeramente agradar a Dios. ¿Por qué? Claramente Nehemías les decía, acordaos. O sea, recuérdese. Usted y yo estamos aquí para no olvidar lo que Dios hizo por nuestras vidas. Para que podamos entender de que cuando Dios lo llamó a usted, llamó al papá, a la mamá, si usted es madre soltera o padre soltero o está en una relación conflictiva, no crea que fue por casualidad que Dios le dio hijos. Dios le dio hijos para que fuesen marcados y apartados para Él. Yo no sé cuántos padres pueden decir amén a eso y pueden alegrarse. Aunque no estemos viendo las cosas en este momento como nosotros quisiéramos, pero Dios no los mandó, no nos dio hijos para que se perdieran, sino para que les sirvieran, para que sean parte de la honra del Señor. Amén. Entonces vemos claramente cómo Nehemías se enfoca en que toda la labor que se desarrolló al levantar esos muros no estaba en él, ni siquiera en el ejército, ni en los más apoderados o acaudalados, era de toda la familia. Hermano, cuando usted estudia con respecto a la reedificación de esos muros, cada uno tenía que ir en su pedacito, no crea que le tocaba, o sea, donde estaba esa familia, esa parte le correspondía trabajarla y cuidarla. Porque usted sabe de que solo si se permite una pequeña grieta, no importa qué tan grande sea el muro, algo tan pequeño, el enemigo puede llegar y desbaratar. Si usted estudia acerca de la muralla china, esa gran edificación que hicieron, no pudieron penetrar a los enemigos, sino sobornando a los que eran los guardias para poder entrar. No fue porque derribaron esa muralla. Cuando nosotros dejamos o descuidamos situaciones en nuestra vida espiritual, toda la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida y en nuestra familia se puede echar a perder. Amén. Por eso, hermano, aunque como familia estamos sometidos a una gran presión, ¿qué presión? La presión del trabajo, de la vida, de situaciones cotidianas. Nadie ignora eso. Nadie ignora eso. Dios lo sabe, Dios lo conoce a usted, me conoce a mí, conoce sus ocupaciones, conoce sus necesidades, conoce sus batallas. Y algo que a Dios no le sorprende es que usted diga que no. Dios sabe que va a decir que no. Lo que a Dios le sorprende es que usted diga que sí. Que usted, a pesar de las tareas que usted tiene, usted diga sí, porque no lo está haciendo bajo ningún interés, sino simplemente, como decía Nehemías, el Señor es grande y temible, que Él es el que va a pelear por nuestras familias, por nuestras situaciones. Amén, hermanos. Entonces sabemos que todas las actividades como familia a veces nos agobian y nos aturden, ¿sí o no? Nadie aquí puede decir que está desocupado. Tiene una vida, tiene una agenda que debe de cumplir, porque así es la vida, hermanos. Esa es la ventaja de saber que tenemos una vida eterna, donde allá todas las cosas que hoy tenemos aquí no las pasaremos allá. Pero mientras tanto, eso que estamos viviendo aquí realmente nos ayuda a poder acercarnos a Él y a servirle con devoción. Porque usted escuchará este tipo de frases, yo sé que usted no las dice, pero mucha gente sí, no tengo tiempo. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Yo sé que usted no la dice. ¿Quiere servir al Señor? No tengo tiempo. Y la otra, no me gusta. Es que aquí, hermano, no estamos hablando de gustar o no, o de sentir o no, o de tiempo o no, es de hacerlo. Porque algo que hizo Nehemías, salió de su comodidad para ir a levantar un muro donde él no vivía, de una ciudad donde él no vivía, porque él estaba cómodo con un estatus donde él estaba. Cuando Dios llama para poder hacer una obra y levantar una obra. Eso es lo que Dios hace, amén. Y la familia siempre a veces pueden estar pasando situaciones como crisis, hermano.
que impiden realmente poder disponer a servir al Señor. Las ocupaciones personales no permiten fomentar el servicio a Dios. Y eso usted lo sabe. Todos lo sabemos aquí. Ponemos por prioridad siempre las cosas personales. Ahora, como estamos hablando como familia y la roca, estamos hablando de que servirle al Señor, hermano, no solo implica, si usted es padre de familia, no solo implica que usted ha sido llamado para ser un instrumento útil en la obra de Dios, sino que impacta también a sus hijos. Amén, hermanos. Le hago una pregunta: ¿cuántos de los que están aquí quieren ver a sus hijos dentro de la obra del Señor, sirviéndole a Dios? Levante su mano. Ahora, nuestros hijos no lo van a hacer por lo que nosotros le digamos. Nuestros hijos lo van a hacer por lo que vean de nosotros. Si no lo hacemos, no les sorprenda que ellos no lo quieran hacer. Esa es la realidad. Ahora, podemos ver la importancia de la familia en todos los aspectos. Quiero que usted busque en su Biblia Hechos capítulo 21 versículo 1. Y aquí nos narra un pasaje donde Pablo antes, hermano, era como la despedida que estaba dándoles a estos hermanos que habían estado en el ministerio, que habían estado ayudando en la obra. Pero aquí nos encontramos a un Pablo que tenía una misión que cumplir, una orden que tenía que obedecer, pero habían personas que simplemente habían estado con él. Porque mire, yo le voy a decir esto: cuando usted mira todos los hombres que Dios usó, no los usó solos. En muchos casos hubieron familias involucradas. Usted puede admirar a Pablo, a Pedro, puede admirar a todos los apóstoles y discípulos del Señor. Pero cuando usted se va profundamente en la Escritura, usted se da cuenta que era gente que estaba rodeada de otras personas, y muchos de ellos eran familias. Miren lo que dice Hechos 21:1, dice: y después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Versículo 3. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Versículo 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. ¿Quiénes eran estos discípulos? Miren lo que, para que lo tenga en mente. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplido aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus... Escuche, ya era el momento de partir. Se quedó ahí, le dice: todavía no, vas a ir a Jerusalén, pero tienes que esperar el tiempo preciso cuando tiene que debe de ser. ¿Y qué dice que estaban ahí con Pablo, hermanos? ¿Quiénes eran? Escucha esto. Cumplido aquellos días, salimos acompañados de todos los que acompañaban a Pablo. ¿Quiénes lo acompañaban? Con sus mujeres e hijos. Hermano, estaban esos hombres que habían estado ahí con Pablo para poder llevar el evangelio, para ayudar en todo lo que Dios le había mandado. No estaban solos, estaban madres e hijos. ¿Sabe que por alguna razón la Escritura se encarga de hacernos conocer a nosotros de que no simplemente son hombres y mujeres, sino que también hay hijos de por medio? Amén. Por eso, hermano, hasta fuera de la ciudad. ¿Y qué dice ahí? Y puestos de rodillas en la playa, oramos. Abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Hermano, estuvieron hasta el último momento de la partida de Pablo, para la despedida, porque tenía que ir a Jerusalén. Y estaba junto con aquellos hermanos y sus familias. ¿Sabe? El apoyo primero moral, el apoyo espiritual, el apoyo de no sentirse solo, ayuda mucho en el ministerio. Cuando usted se involucra como familia, porque es admirable ver aquí hermanos que no solo sirven ellos, sino también a sus hijos. Y esos hijos van a amar la obra porque ellos están siendo partícipes desde jóvenes. Porque nuestros hijos no es como un robot que lo enciende y lo apaga, no, porque en su corazón se está creando, está creciendo un amor por el Señor. Usted no sabe lo que Dios va a hacer con sus hijos.
si no sirve al Señor. Pero sirviendo al Señor es una garantía de que van a ser un instrumento agradable delante de Él. Amén. Denle un aplauso al Señor. Porque vemos que las cosas que pasaba Pablo no eran cosas fáciles, hermano. Para servir a Dios en familia es necesario, y quiero compartir ciertos puntos con usted para que nos ayude a entender lo que vamos a estar hablando. Y usted dirá, pero yo tengo una vida muy ocupada, una agenda bien ocupada. Sí, es válido, es creíble y es entendible. Pero cuando también hablamos de servir al Señor, una cosa que debemos de tener claro, cuando ya estamos sirviendo al Señor es, en el punto 1, ahí lo tienen sus notas, enfocarse para evitar distracciones. Diga conmigo, distracciones. Usted sabe que nosotros fácilmente nos desviamos. Si no, nótelo. Cuando usted va manejando por la carretera, ¿usted cree que el tráfico se hace por el accidente? No, hermano. El tráfico se hace por el montón de mirandas que quieren echar el ojo de reportero. Se murió, mira, hay sangre, se quebró, mira el carro, mira. Mire, todo el mundo va despacito, hermano. No, el accidente, hasta los carros se han apartado, miren, el lado de derecho. Y todo el mundo va lento, porque todo el mundo quiere sacar su propio reporte. Nosotros fácilmente nos distraemos, hermano, por cualquier cosa. Esa es nuestra naturaleza. ¿No ha notado usted que a veces está haciendo algo y de repente dice, ¿qué estaba haciendo? La gente que así le sucede. Usted está haciendo algo, hermano, está cantando una alabanza y se le olvidó la letra. Algo se le cruzó. La chancleta de ayer, los frijoles que dejó puestos, algo le quitó a usted la concentración. Entonces, hermanos, podemos entender que van a haber distractores. Y a Nehemías le pasó. Ahora, tenemos que identificar qué tipo de distractores, es muy probable que estés parado en una situación. Qué tipo de distracciones son las que nos pueden afectar, como esa que acaba de pasar. Amén, hermano. Denle un aplauso al Señor, amén. Para que usted se dé cuenta que lo llevamos a la realidad. Ahora, vea la palabra como menciona. Nehemías, llamado por el Señor, Dios le dijo, necesitas al pueblo para levantar esos muros, reedificar esas murallas. No lo vas a hacer solo. Pero cuando usted trabaja en el Señor, usted sabe que el enemigo se va a tratar de una u otra manera de desbaratar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. De diferentes maneras. Algunos, hermanos, quizás de una forma, otros de otra, de la pata que cojea, de ahí lo va a agarrar el diablo. Es que así es, hermano. Dice un dicho que sabe más el diablo por diablo que... ¿No? ¿Cómo es? ¿Sabe más? Bueno, usted ya sabe. Esto. ¿Verdad? Sabe más por viejo que por diablo, ¿verdad que sí? Hermano, usted sabe de dónde Dios lo sacó, hombre. De donde lo sacó, usted no me sacó a mí. De ahí es donde sabe el enemigo que usted puede llegar a caer y se puede distraer. Amén. Nehemías capítulo 6 versículo 1 dice su palabra: cuando oyeron Sanballat, Tobías y Gesén el árabe, usted sabe estos tres que trataron de desviar a este Nehemías y al pueblo para que detuvieran la obra, dice, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Versículo 2, Sanballat, Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envió mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Quiero que usted vea lo que estaba pasando. ¿Cuál fue la trampa que estos querían hacerle a Nehemías? Este seguro llegó porque quería ser el jefe de todo el pueblo. Dice, reunámonos, vente, deja eso, hace esto. Cuando usted está enfocado en algo, usted discierne, usted determina, usted sabe las cosas de Dios y las que no son. Quizás algunos de los que estamos aquí hemos dejado de servir al Señor por algún ofrecimiento atractivo que pensamos que es una bendición de parte de Dios. Pero ninguna bendición que te aleje de Dios, ninguna cosa buena que te aleje de Dios es bendición.
¿Está entendiendo esto? Ninguna cosa, por muy atractiva y muy que me lo dijo fulano porque el Señor dijo esto, si no está en el plan de Dios y más bien te va a alejar, eso no viene del Señor. Puede ser algo bueno para aquel que no conoce de Dios, pero cuando es de Dios, Dios se encarga de que cada cosa caiga en su lugar. Muchas veces hemos dejado de servir al Señor por algún trabajo, por familia, por la razón que sea. Y no nos damos cuenta que ese tipo de cosas muchas veces vienen a ser esos distractores, porque las palabras de Nehemías fue: no puedo parar porque tengo que terminar una obra. No puedo dejar de hacer algo porque Dios me llamó para terminar esto. Porque yo sé que si no lo hago yo, Dios va a levantar a otro, pero el privilegio es para mí. Cuando Dios llama a alguien, amados hermanos, lo llama, pero no viene a ser indispensable. Dios se encarga de levantar a otro y levantar a otro. Eso pasó con David cuando el Señor le había dado promesa de generación a generación. Pero cuando David hizo cosas desagradables delante de Dios, le dijo: no te voy a dar a ti el privilegio que me hagas el templo. Tendrá que ser tu descendencia, porque tus manos han derramado mucha sangre. Hermanos, Dios va a levantar a otro, pero el privilegio es para nosotros. Diga: el privilegio es para mí. Y Dios lo quiere usar a usted. Entonces el enemigo siempre nos va a distraer. ¿Y cómo nos va a distraer? Hermano, no espere que le va a salir un fantasma o que va a tener usted la aparición del demonio. No, aquí la palabra claramente nos menciona a 3 hombres, son personas. La Biblia dice que la lucha que tenemos no es contra carne ni sangre, no es con la gente, no es con el hermano, no es con el empleado o con su jefe en el trabajo. No, es cosas espirituales que no vemos, pero que están ahí tratando de desviarnos la atención para que nosotros no hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Amén, hermanos. Por eso no nos desviemos de lo que hemos propuesto hacer en el Señor. La mayoría de las personas oran a Dios para que los prospere. ¿Cuántos quieren que Dios los prospere? Señor, dame mi negocio, dame mi compañía, Señor, dame una casa. Sí, la puedes obtener, porque todo fruto, todo trabajo produce un fruto. Pero cuando tengas eso, no vas a poder dormir, trabajar y trabajar para pagar eso. No vas a servir al Señor y ahora no tendrás tiempo para Él, porque los domingos es para lavar ropa, para ir a comprar comida, para hacer los quehaceres, porque no tuviste tiempo toda la semana y te olvidaste de lo que Dios te llamó, que te llamó y te salvó, te rescató, te limpió y ahora quiere que tú le sirvas. Amén, hermanos. Cuando vemos aquí todo lo que el Señor hizo en la vida de los hombres, podemos darnos cuenta cómo podía la descendencia también ser bendecida. ¿Se recuerda de Obed-edom? ¿Se recuerda cuando David, por enojo que se le había matado a su amigo por haber hecho algo de simplemente consideraba el bien, dejó esa arca por 3 meses en la casa? Pero cuando usted lee más adelante lo que dice en Crónicas, hermano, se da cuenta de que cuando esa arca volvió a Jerusalén, al lugar que se había propuesto que estuviera, no solo se fue Obed, sino se fue toda su familia a servir en el templo. Entonces podemos encontrar muchos casos, hermano, de una familia que sirve a Dios cuando está fundamentada en una roca, que lo hacemos para Él. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso hay consecuencias en las distracciones, ¿sí o no? Habrán consecuencias. Mire, ¿usted cree que los accidentes en los autos pasan así solo por así? No, hermano, la gente va, mire, va manejando. Mire, ¿cuántos se le ha tocado parar en una luz y usted sabe que se puso en verde, pero el que está adelante no se mueve? ¿Lo ha visto que está haciendo? Mire así, está orando, hermano, y lo agarró en el momento de la administración. No, hermano, está en el texteo. Si aquí en la iglesia está leyendo la Biblia, viendo el Instagram, viendo el WhatsApp, respondiendo. Amén, hermano. ¿A qué se nos da en esta iglesia? Seguro, hermano. Está delante del Señor. Hay gente que no le importa. Como dijo el hermano que llegó hace una semana, dice: ese aparato endemoniado. Pero como nos gusta, gloria a Dios. No lo podemos soltar. Son distractores. Nos puede robar tiempo y atención. Pero ¿qué consecuencias hay, hermano? Podemos mencionar a más de algunos de ellos.
Cuando hay distracciones perdemos el enfoque. ¿Qué es lo que queremos hacer? Y cuando nosotros nos desenfocamos, retrasamos el progreso. Hay gente que no avanza en el trabajo, en algo que quiere hacer, porque algo lo detuvo. Le cayó una llamada y no se dio cuenta. Y si es como yo, largometraje, hermano, 1 hora se echó usted ahí, que le pudo haber servido para tirar un piso, para levantar una pared, para haber hecho, y ya ni modo. Y lo peor que tiene una esposita, que usted tiene que marcar tarjeta, hermano, porque si llega tarde, ya trin, ¿y dónde estás? Aquí en el trabajo. Y era tan fácil lo que ibas a hacer, pero no le dice que se estuvo 2 horas ahí usted hablando con alguien por teléfono. Distractores que evitan que usted progrese. También hay problemas o situaciones. A veces, hermano, nuestro contexto, de dónde venimos, nos hace que retrocedamos. ¿Sabe algo? Yo he aprendido esto, que no importa de dónde uno viene, Dios siempre va a tomar en cuenta lo que uno hace. Eso es lo más importante. Y quiero compartir un video con usted para que se dé cuenta de que con Dios no hay limitantes. Preste atención, por favor. Ahora, es muy probable que estés parado en una situación llena de dudas, pero debes saber que antes que nacieras, el Señor estaba formando cada parte de ti, no solo de tu existencia. Estaba diseñando cada una de tus cualidades y talentos. Kirk Franklin, un niño abandonado por su propia madre a la edad de 3 años. Después de ese duro abandono, 1 año después, ya estaba tocando piano. En las mañanas de sábado, una tía, quien se hizo cargo de él, recogería latas para pagar sus lecciones de música. A la edad de 7 años, ya tenía una oferta para un contrato de grabación. Actualmente, es uno de los representantes más grandes de la música gospel, ganándose un espacio en la historia de la música cristiana. No importan las circunstancias de tu vida, Dios tiene un propósito perfecto para ti. Aunque no veas por completo cada parte del camino, Él tiene una promesa para ti. Continúa, camina, ten fe. Denle un aplauso al Señor, hermano. No importa las adversidades, no se distraiga, manténgase enfocado. No es importante tanto comenzar, sino permanecer. Eso es lo que tiene mayor mérito. Porque muchas veces nosotros nos volvemos a hacer cosas improductivas. Cuando miraba el caso de este cantante de música cristiana en inglés, se da cuenta de que la vida que él tuvo al inicio no fue fácil. Hermano, usted que es cristiano, qué bueno que está abriendo camino para sus hijos. Pero usted y yo, que quizás somos la primera generación de cristianos, nos está haciendo difícil esto. Pero ellos pasarán por caminos que nosotros ya abrimos. Ellos tendrán otros obstáculos, otras situaciones para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque la vida del creyente así es. Dios quita piedras en el camino para que más adelante te encuentres con otras, quizás más grandes, que vas a tener que quitar. Porque es así la vida, hermanos, amén. Entonces, no seamos improductivos, porque si no, muchas veces en las cosas que nos desenfocan, disipan nuestras fuerzas. A veces nos desgastamos. ¿Cuántos se han sentido cansados? Probablemente vino cansado el día de hoy. Probablemente usted batalló con la cama. Voy o no voy, me levanto, no me levanto. Ay, no, el pastor y no transmite en vivo. Qué bárbaro es, tengo que ir. A veces estamos ahí, hermano, porque uno quiere la mayor comodidad posible, estar panza arriba en un sofá, canaleando a ver a qué horas comienza el servicio. Hermano, no queremos hacer nada. Hay gente que es cristiana pero de online nomás. Así usted no sirve a Dios. Cuando no se podía era entendible, pero ahora, hermanos, es pecado eso. Porque usted sirve a Dios en la obra, en la casa de Él, con su vida, en su entorno. Tiene que ser a través de una acción. Amén. Entonces entendemos que a veces no tenemos fuerzas para eso. Y es entendible. Pero hay que ver qué te está gastando tus fuerzas. ¿Qué te está poniendo cansado? Me acuesto a las 11 de la noche viendo Netflix y no orando. Nadie dijo amén. Viendo el partido, ahorita todo el mundo está, porque hay un partido que yo sé que usted le sigue y está pendiente. No le voy a decir porque si no se va a meter ahorita a chequear. Y si lo veo llorando es que su equipo va perdiendo. No, hermano, eso es pecado.
Hay gente que ahorita está aquí, su caparacho, pero sus pensamientos están en otro lado. Mire, cosas que encontramos que son distractores, no nos queremos comprometer. No se compromete usted y mucho menos se va a comprometer su familia. Hermano, esa es la vida, pero de esas nosotros aprendemos. Usted y yo, que tenemos cierto nivel de madurez, debemos de entender todas estas cosas. ¿Por qué? Porque estamos hablando que mi vida está cimentada en la roca que es Cristo. Y no debe de ser de palabras, sino también de hecho. No solo me afecta a mí o me beneficia a mí, sino que afecta mi vida y mi generación, mi familia, mi casa. Amén. Por eso podemos encontrar diferentes situaciones. Miren lo que dijo Jesús, Lucas 9:62. Dice la palabra, y Jesús les dijo, escuche esto, ninguno, es que no está diciendo, sí, yo te entiendo, porque a veces es lo que quisiéramos escuchar. Todos ustedes, todos los que estamos aquí, nos tratamos de justificar. Pero escuche lo que dijo Jesús. Y Jesús les dijo, y ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás y es apto para el reino de Dios. Mire, claramente el Señor está diciendo, no es que no vas a dejar de hacer tus situaciones personales, porque acá si no trabaja no come. Amén, hermanos. Si usted no trabaja no come. Usted tiene que cumplir los compromisos de esta tierra, porque tampoco puede esperar que Dios le dé todo tirado panza arriba en la casa sin trabajar. No, tiene que trabajar. Lo que trabaje, Dios lo bendice, Dios lo prospera. Pero tampoco puede ser el enfoque nuestro, que su pensamiento, el suyo, porque eso es transmitible. ¿Usted sabía eso? Si usted es medio amargado, sus hijos van a ser amargados. Si su hijo es servidor, sus hijos van a ser servidores. Si usted ora, sus hijos van a tener ese deseo, por lo menos de intentar hacerlo. Nuestros hijos hacen lo que ven en nosotros. Para servir a Dios, hermano, es necesario, ahí en el punto 2, tener valentía para resistir la tentación y no caer en temor. Porque muchas veces también, yo sé que en algún momento nos ha dado el deseo de servirle a Dios, pero la cuestión aquí es, hermanos, es ¿qué nos detiene? Nehemías 6:4 dice, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decirme lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en lo cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelarlos, y por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tu rey. Mira las estrategias del enemigo. Hay que ser valientes, hermano, para entender la tentación. Seguro pudo haber pasado en los pensamientos de Nehemías, hey, yo no lo había pensado, pero de repente y la hago de rey. Esa es una. 2, que usted puede encontrar, el enemigo es insistente. Lo mandó 5 veces. El enemigo te va a seguir poniendo la misma situación hasta que, depende cómo tú estés, puedes llegar a caer. Y es tan astuto que dice la misma palabra que en la 5ª carta ya iba abierta, no solo para que lo supiera Nehemías, sino para que lo supiera alguien más y se regara esa fama en contra de Nehemías. Porque si él decía que tenía intenciones de ser rey, ¿usted cree que hubiera permanecido si se fue con el aval del rey? ¿Está entendiendo usted esto, amados hermanos? O sea, cómo el enemigo puede actuar de una manera que a veces ni siquiera nos podemos dar cuenta. Entonces hay que ser valientes para resistir la tentación y no poder caer en temor, porque indudablemente él se pudo atemorizar. Ay, no, yo no puedo hacer esto. ¿Cuántos han dicho, si usted sirve al Señor, cuántos han dicho yo no puedo hacer esto? Es que Dios no le está diciendo que lo puede hacer. Dios lo que está diciendo es que quiere que usted y yo lo hagamos, amén. Si así le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque sabía que en el corazón de Josué había temor, había duda. Hermano, no era fácil llenar los zapatos de Moisés, porque en el evangelio no puede haber punto de comparación. Dios usa a cada uno de una manera especial, amén. Por eso, hermano, podemos darnos cuenta que hay que resistir. Versículo 7, Nehemías 6:7 dice, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras.
Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces, aquí vienen las palabras de él. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrantaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Sabe qué? Cuando hay un corazón sincero para hacer las cosas del Señor, no va a haber tentación que lo haga decaer. Porque a veces podemos decir: no, yo puedo hacer mejor las cosas que fulano. Es que Dios no te llamó para que te sientas mejor que otro. Dios te llamó, quiere que le sirvas porque te necesita en esa área, en algo, hermanos. Amén. Es bien importante que nosotros podamos reconocer eso. La insistencia del enemigo, la forma astuta como trabaja, y todo viene a través de nuestros pensamientos y la gente que está a nuestro alrededor susurrándonos cosas que son irreales. Cuando hay un corazón sincero, un corazón puro. Amén, hermanos. Por eso no hay que ceder a las críticas. ¿Usted sabe cuántas personas en la obra del Señor declinan de servir por las críticas? Ay, no, mira, no lo hace bien. Usted siga adelante. Porque uno no está por las críticas, uno está porque Dios fortalece sus manos, fortalece su vida. Amén, hermanos. ¿Sabe quién es el que llama a cada persona que sirve? Dios. Quien lo respalda es Dios. Y quien te promociona es Dios. Amén, denle un aplauso a Él. Creo que Dios se lo merece. Podemos también encontrar cómo encontramos nosotros fortaleza. Salmo 27:1 dice su palabra: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Sabe que, claro, indudablemente Nehemías tuvo temor, porque dice: si esto no es verdad, pero se llega a dar cuenta el rey que tampoco teme a Dios, me va a eliminar a mí y a mi pueblo. Entonces hay que ser valiente y mantenerse firme. Cuando tiene un corazón sencillo, un corazón honesto, usted no tiene por qué pelear. Dios pelea por usted. Dios es el que se interviene en el asunto. Dice: Señor, tú sabes todo de mí. No hay nada oculto y Dios se encarga. Es mejor que Dios pelee por uno que uno pelee por sí mismo. Amén. En el punto 3, hermano, quiero que pueda también entender esto, que para servir a Dios en familia es necesario discernimiento para determinar la verdad. Diga conmigo: discernimiento. Porque vea, qué bonito cuando la familia sirve, pero ¿sabe quién conoce mejor a la familia? Porque estamos hablando de una familia que está cimentada en la roca. Pero qué bonito es ver a nuestros hijos servir, pero a veces no los conocemos. Y eso es lo que la palabra nos enseña. Y vamos a irnos a 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Aquí no hablamos acerca de Elí. ¿Usted sabía quién era Elí? Sacerdote. Pero había algo en Elí que nos funcionó. Y la Biblia claramente lo recalca. Podemos encontrar en el versículo 12 de 1 Samuel 2. Dice: y los hijos de Elí, escuchen, los hijos de quién, del sacerdote que ministraba, eran, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí, hermanos? Eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne y trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, versículo 14, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Si usted lee todo este capítulo, se da cuenta de qué tan desagradables eran las cosas que hacían los hijos de Elí. Elí fue un buen sacerdote, fue un mal padre. Usted puede servir al Señor y ser un mal padre. Usted puede ignorar la verdad de las cosas que puedan estar pasando como familia. Para mí, en lo personal, mi responsabilidad es saber cómo son mis hijos, su actuar y su andar. No por lo que me dicen, sino por lo que hacen. Porque la palabra claramente nos muestra que David fue un buen rey con el corazón conforme a Dios, fue un mal padre.
Tuvieron muchos problemas familiares en él y no fue un buen cabeza de familia. Pero tampoco puede esperar que sus hijos van a salir bien y usted siendo un mal padre. Eso no funciona así, hermano. En la obra del Señor impacta mucho lo que somos como padres. Y vemos cómo estos hijos de Elí desagradaban al Señor. Eran tales que no respetaban la ofrenda de sacrificio al Señor. Y lo trataban como por una imposición y por la autoridad que tenía su padre, cedía el pueblo. Pero eso Dios no lo dejó pasar de lado. Hermano, podemos concluir con todo esto, que no se puede servir a Dios en pecado. Diga conmigo, no se puede servir en pecado. Fuerte, por favor, no se puede servir en pecado. Tarde o temprano Dios lo saca a luz. Y eso, hermano, no es solo para la familia, eso es para cualquiera que sirve al Señor. Puede hacer las cosas, pero Dios conoce el corazón y en aquello oculto Dios nos está viendo. Amén. No es lo que decimos, sino lo que hacemos delante de los hombres, pero más delante de Dios. Por eso, hermano, esas cosas que hacían los hijos de Elí deshonraban a Dios. Los deshonraban a tal punto que los tuvo que matar. Porque eso es lo que trae el pecado. La paga del pecado, que dice que es muerte, hermano. Eso es lo que trae. El pecado destruye. ¿Destruye qué? El pecado destruye la familia, destruye un ministerio. El pecado no va a ser respaldado por Dios. Hermano, los matrimonios se destruyen por pecado, infidelidades, por mentiras, por divisiones. Pues todo eso es pecado, por orgullo, vanagloria. Hermano, todas estas cosas son pecado y destruyen los matrimonios. Y si destruyen un matrimonio, muchas veces va a destruir un ministerio. Porque lo que respalda a un ministro es su familia. Usted no va a respaldar o no va a tomar como credibilidad a una persona que Dios usa con una familia destruida o con infidelidades en medio de un hogar. Usted le creyera a un predicador que tiene 2, 3 amantes, usted diría es un falso, es un mentiroso, este no tiene autoridad de parte de Dios. Dios no respalda un ministerio así. Muchos hombres que no tienen conocimiento de Dios pueden creerlo. Una persona que hace las cosas por interés, por avaricia, lo va a hacer y muchos van a caer, pero no le agrada a Dios. Eso no es agradable delante de Dios. Entonces, hermano, podemos darnos cuenta de que muchas veces cuando hacemos las cosas no las valoramos. No valoramos el llamado, no valoramos lo que hacemos. Si usted sirve al Señor, valore lo que hace. No importa, hermanos, es como en el trabajo. Ahora está en tiempos difíciles, ¿verdad? Cuando yo vine, la gente se ponía los moños. Hace eso. No me contrataste para barrer. A mí me contrataste para trapear. ¿Va que sí? Ahora le dicen, mire, ¿será que puede barrer? Sí, jefecito. ¿Quiere que pase el vacuum o la escoba? Porque usted sabe que los tiempos son difíciles, ¿sí o no? Pero antes, hermano, si yo me topaba con compañeros que le decían, mira, puede ser, a mí no me contrataron para eso. Hombre, si sos empleado de la compañía, ellos te van a mandar a hacer lo que ellos necesiten. Pero a veces nos ponemos con moños. Antes uno se ponía así, ahora, hermano, hasta hace más de lo que le piden. No menosprecie lo que hace. Véalo como la oportunidad de servir al Señor. Vea lo que dice 1 Samuel 2:22. Dice así. Ahora volvemos a Elí. Dice, pero Elí era muy viejo. Hermano, ya me preocupo cuando me veo la cana y me miro a mis hijos hipotes. Por eso, si usted está joven, tenga hijos jóvenes, no los tenga tan, porque es un poquito difícil después. A uno lo echan en la bolsa rápido. Eso es así, hermanos. Eso es así. Pero bueno, Dios le da fortaleza a cada uno diferente, ¿verdad? Pero Elí era muy viejo, dice la palabra, oía de todo lo que decían de sus hijos. Oiga esto, hermano, no lo desconocía. Y mire las palabras de Elí. Y como dormían con las mujeres que velaban al pueblo, no simplemente no respetaban la ofrenda, hermano, eran de aquel, le dijo el pastor, tirándole besitos a las hipotas de la edad de él, pero como el hijo del pastor, hermano, el más santo. No, hermano, pues el más pícaro. ¿Usted cree que no? El problema no es el hijo, el problema es toda la familia, que somos tolerantes con esas cosas. ¡Qué silencio, Dios mío! Ustedes me asustan, hermano. Y dice la palabra, versículo 23, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Versículo 24, no, hijos míos,
porque no es buena fama la que yo oigo, que hacéis pecado al pueblo de Jehová. Versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces te juzgarán. Mas si alguno pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Claramente Elí le dijo, miren, hay cosas que ustedes las hacen, pero en la justicia humana, pues van a tener una pena mínima. Pero Dios, hacer las cosas que ofenden al Señor, van a tener un pago muy severo por ese pecado. Entonces hay que ser honesto y puro para que realmente haya una familia que agrade a Dios y un ministerio. Amén, hermanos. Pero Dios no se queda con eso, porque en este mismo pasaje leemos cómo una mujer llamada Ana en su agonía oraba al Señor para que le diera hijos. Y dice la escritura y narra la palabra que su esposo, porque este tenía dos, tenía a Ana y a otra más, la otra sí le había dado hijos, el Cana, así se llamaba él, el esposo. El Señor dice que se acordó de Ana y le dio un hijo que llamó Samuel, pero cuando se lo pidió le dijo que se lo iba a dar para que le sirviera. Y dice que Ana iba al templo donde estaba Elí. Elí instruyó bien a Samuel, pero descuidó a sus hijos. A veces, hermano, podemos atender más a los de afuera que a nuestra propia casa. No descuidemos nuestros hogares, porque nuestro primer ministerio son nuestros hijos. Si usted es padre de familia, su ministerio son sus hijos. Amén. Por eso vemos de que aún Ana, aunque estaba bajo la tutela de Elí, el sacerdote, vea lo que dice la escritura. Dice la escritura en el versículo 18. Samuel servía al Señor como ayudante, vestido con efod lino, o sea, tenía su traje para ser el ayudante de Elí. Y miren lo que dice la palabra. Cada año, ¿qué dice la palabra? Su mamá le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba a Silo con su esposo para ofrecer el sacrificio anual. Dijo, yo no me voy a confiar como lo que me está diciendo Elí, de que es un buen muchachito, que se porta. Mire, como andaba a su andar, ¿usted cree? Yo me pongas como mamá. Ajá, ¿y cómo te va? ¿Cómo te trata Elí? ¿Todo bien, papá? ¿No han abusado de vos? ¿Está todo bien? Y entonces la mamá, me imagino que lo miraba, escuchaba lo que le decía y miraba lo que él hacía. Dice, me está diciendo la verdad. No crea de que iba cada año solo para llevarle otra túnica nueva. No, hermanos, cuando un padre está pendiente de sus hijos, está ahí encima viendo qué es lo que hace, no simplemente lo que le dice. Amén. Entonces entendemos de que hay que tener discernimiento cuando nos dicen la verdad, porque a veces nos juegan la vuelta a nuestros hijos. Y qué bueno que digan la verdad, hermano, porque hay integridad en sus corazones. Amén. Esa es una familia. Estamos hablando de familia. Amén. Por eso, para servir al Señor es necesario, ahí en el último punto, resistencia para avanzar, aunque las condiciones, hermano, no sean las mejores. Hay que tener fuerza para seguir adelante. Hay que ser firmes. Este evangelio no es fácil. Por eso es que a la gente no le gusta mucho la iglesia, porque si ahí son muy religiosos, aquí es demasiado dura. Pues eso es lo que nos necesitamos. Eso es lo que va a ayudar. Si a sus hijos no les gusta, qué pena por ellos. Es mejor que les guste. Amén, hermanos. Mire, los hipotes son como cuando están recién nacidos. Ay, no, dicen. Es que los doctores dicen que uno tiene que darle a ellos vegetales y todas las cosas saludables. Pero cuando el niño le hacen, cuando no ha probado nada bueno, se lo comen hasta con gusto. Dele usted algo de dulce a los niños. Y entonces, bueno, ya el cipote ya lo amañó. Le dio algo que no era correcto, ¿verdad? No era lo recomendable, pero usted, pobrecito, a mí me gusta el dulce, el chocolatito, ahí se lo da. De la misma saliva suya, hasta con el ingrediente secreto. Los güeros le gustan. Dele otra vez a ese niño, otra vez esas verduras. Esos hipotes no se la van a agarrar. Empiezan esos güeros y como los hipotes son tan buenos, hermano, que empiezan a chillar. Ay, no, déjaselo para que no llore vos, porque hay de güero que es escandaloso. Igual a la suegra de gritona salió. Ay, el eche clavo usted que le salió escandaloso, escandalosa.
Y viene y le da más y le da más. Hermano, después no puede parar el hipote con todo eso. Hermano, hay que ser firmes. Seamos firmes en la disciplina, en la enseñanza y en la formación y en el servicio a Dios. Amén. Josué, a este hombre que el Señor llamó, que usó, que conquistó ciudades, que logró, hermano, establecer al pueblo. Ahora vienen estas palabras de Josué en 24:14. Dice así: ahora pues al pueblo, temed a Jehová y servirle ¿con qué? Con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros a los dioses, las cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. ¿Y qué dice la palabra, hermano? Servirle. Escuchen las palabras de Josué. Dice: quitad todos los dioses que han traído ustedes a través de las generaciones. Así como Abraham, cuando el Señor le dijo: tienes que dejar a tu parentela, a tu familia, vete a donde yo te estoy diciendo. Y a que le dolía, pues, porque tenía que dejar a toda la familia ahí. Y a veces, hermanos, nosotros somos tales que queremos que nuestros hijos honren a Dios, pero ahí estamos en el lugar inadecuado donde hay malos ejemplos. Y queremos que nuestros hijos teman a Dios. Y no simplemente se queda eso, porque Josué le dice: y servir a Dios. Porque si no dejan uno, no pueden cumplir la otra. Si no dejan los ídolos o el paganismo o aquello que te atrae el pecado, no puedes servir a Dios. Claramente Josué se lo decía al pueblo. Versículo 15 dice la palabra: y si mal os parece servir a Jehová. Si dice: oigan, si ustedes lo sienten como que, ¿y a usted qué le importa? Yo hago con mi familia lo que quiero. Pues sí, haga lo que quiera con su familia, que usted mirará las consecuencias. ¿Será de satisfacción o será de tristeza? Así de sencillo. Por eso es lo que le dijo Josué: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis. Pero miren las palabras, que gramaticalmente para nosotros está mal, pero espiritualmente es lo correcto. Porque dice: yo, diga conmigo, yo y mi casa. ¿No le gustan mis hijos? No me importa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Quiera o no quiera, yo y mi casa. No le pregunto, no si están de acuerdo. Yo me determino a hacerlo. ¿Quieres ir a la iglesia? No. Ay, quédate. No, vamos a la iglesia. Tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de hablar a nuestros hijos. No quiero hacer eso. Ay, sí, ¿verdad que no? No, qué pena. Es mejor que te guste porque te va a tocar. Mejor a la buena que a la mala. Fácil. Aprendamos a hablar, hermanos. Entonces usted llegará a un momento donde sus hijos le van a preguntar, cuando están desorientados: ¿hay iglesia hoy? Y uno dice: no, hoy no es miércoles ni domingo, hoy es lunes. Oh, entonces hoy hay práctica. Sí, pero no va usted. Ah, ok. Ya sus hijos están programados que su vida está conectada a Dios, al servicio a Dios, que se hace para Dios. Pero si en el camino se nos atraviesa, hermano, un chucho, ay no, ese chucho flaco me detuvo, yo no voy, mejor me regreso a la casa. ¿Sí o no? No, hermanos. Es difícil, pero hay que ser firmes. ¿Sí? Y hoy sí ya voy a terminar, hoy ya me prolongué, hermanos. Pero yo sé que usted es aguantador, ¿verdad? Amén, hermanos. Ya quieren que termine, si no continúe, tengo como 5 hojas más aquí. Josué 24:19. Y hoy sí, con esta termino, hermano. Con esta sí termino. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque él mismo es santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Versículo 20. Si dejarais a Jehová y sirviereis a otros dioses ajenos, él se volverá, os hará mal, os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos, escucha esto, hermano, contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. ¿Sabe lo que hizo Josué? Le dijo, como había respeto y autoridad de parte de Josué al pueblo: sí lo vamos a hacer.
¿Y sabe cuáles fueron las palabras de Josué? Ustedes son testigos de lo mismo que ustedes están diciendo, ¿eh? Después no digan, es que no lo dije. No, ustedes lo dijeron. Y usted sabe, hermano, que lo peor es mentirse a sí mismo. Ese es lo peor. Mentirle a Dios, como no lo vemos. Ay, dice, no pasó nada. Pero mentirse a sí mismo. Ay, hermanos, eso es lo peor que usted puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegue a estar solo, ni siquiera va a ser el Espíritu Santo que le va a decir lo que dijo, sino su sentimiento de culpabilidad, de saber que escogió el camino equivocado. ¿Cómo lo va a saber? Por las consecuencias de no haber buscado de Dios. Una familia que sirve a Dios lo honra en integridad. Es usado para levantar y reedificar, no para destruir. Dios llama a una familia, amados hermanos. Aquí está en juego nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos. En esta iglesia, sus hijos son los próximos que van a servir. Van a ser pastores, líderes, van a ministrar en la alabanza. Pero si no, usted no sirve. Si usted no pone su vida al servicio del Señor, sus hijos no lo van a hacer. Qué gloria hay, amados hermanos, que yo sirva al Señor, que me ponga viejo, que después mi esposa me saque en una silla de ruedas a solearme porque ya me estoy poniendo amarillo. Y mis hijos perdidos allá. Porque como dijo, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe, ¿sí o no? Me va a tener que cargar ella a mí, si no yo a ella, ¿va? Pero imagínense, y nuestros hijos perdidos allá, sin Dios. No, hermanos. Si sus hijos están pequeños, instrúyalos. Si están grandes, ya son independientes, son adultos, ore por ellos para que Dios los traiga. Porque ahí está su generación. Si usted es padre y sus hijos son adultos, vienen, aparte de salvar a sus hijos que quizás no están en el Señor, viene una generación, vienen sus nietos y vienen bisnietos que Dios quiere usar. Hemos hablado de familia una y otra vez. Tómelo en serio. Sea firme, resista a la prueba, resista a las dificultades. Dígale al Señor que le dé discernimiento para saber lo correcto que debe de hacer, lo correcto que sus hijos están haciendo, si es verdad o no. No nos engañemos, amados. Al final son sus vidas. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Aquí hay mucha familia que tiene hijos y están allá siendo instruidos. Siempre le pido al Señor que ninguno de ellos se pierda. Usted pensará que cuando sus hijos se pierden porque no asisten al Señor, usted como padre o madre le duele. Pero créanme que a mí también. Cuando ya no los veo aquí, cuando escogieron otro camino que no era el que Dios quería para ellos. No, hermanos, estamos a tiempo para salvar a muchos. Cierre sus ojos, por favor.